Mira, muchos hombres creen que están escalando la escalera corporativa, convirtiéndose en el director, en el vicepresidente, en el presidente y, por qué no, también en el CEO de una compañía. Y esto está bien. El tema es que hay muy poca conciencia de cuál es el precio verdadero que están pagando. Cómo para poder llegar a ese lugar, para poder hacerse visible en ese lugar de la escalera corporativa, ponen por delante la salud, ponen por delante su propia libertad, ponen por delante su propia soberanía. Hoy quiero explicarte desde mi humilde punto de vista cuáles son esos tres pilares que todo hombre que está comprometido en alcanzar esos máximos estándares a nivel corporativo, qué precio está pagando. Vamos a tratar de poner un poquito de foco ahí en qué precio estamos pagando como hombres para poder llegar a ese sitio, no para dejar de hacerlo, porque en ningún momento estamos peleándonos con esto. Bienvenido al mundo corporativo. Gracias al mundo corporativo tenemos muchos de los beneficios y muchas de las cosas que tenemos hoy en día en la sociedad en que vivimos. Sin embargo, vamos a poner conciencia en esto. Vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, qué precio estamos pagando y cómo podemos, sobre todo, darle la vuelta a esto. ¿Para qué? Para dejar de ser un esclavo, como me gusta decirle a mí, para dejar de ser un esclavo y convertirte en un soberano, para ir de ese esclavo corporativo a ese soberano de tu propio poder, a tu soberanía personal. De ahí todo el tema, ¿vale? Entonces, vamos a resumir muy brevemente cuáles son para mí esos tres pilares que creo que son fundamentales que le pongamos el foco y los expandamos hoy. El primer de todos los pilares es lo que a mí me gusta llamar el entorno, que tiene que ver con todo lo que te rodea, todo lo que rodea a esta persona, a este hombre en un entorno corporativo, muy identificado con su puesto de trabajo, donde de alguna manera, si te quitasen ese puesto de trabajo, no sabrías qué hacer. ¿Vale? Si estás en ese lugar, entonces presta mucha atención al entorno, presta mucha atención de alguna manera a todo lo que te define biológicamente, sobre todo, y cómo tenemos unas características por ser como somos, por ser el ser humano que somos, el animal que somos, y cómo es importante poner atención al entorno, a lo que nos rodea y cómo nos relacionamos con ello. Este es el primero de los pilares. El segundo pilar que quiero tocar hoy tiene que ver con la alimentación. Y sobre todo en el caso concreto de la alimentación con la inflamación, con cómo hay determinado tipo de alimentación, lamentablemente la que está más disponible en el entorno corporativo, que te propicia la inflamación. Y al propiciar la inflamación se disparan un montón de cosas en tu cuerpo, un montón de comportamientos en tu cuerpo, fisiológicos, todos fisiológicos y naturales, porque tu cuerpo se está intentando defender de todo eso que le estás metiendo, que en realidad, lejos de empoderarte, lejos de darte más poder, lejos de darte más claridad, más foco, de poder estar realmente muy afilado, estás en el otro extremo, estás en un lugar de niebla, de pesadez. Bueno, vamos a abarcar luego del entorno la alimentación, que es esto que te estoy explicando, y por último y tercero, y para mí el más importante de todo, tiene que ver con el tema de los hábitos y la gestión de tu energía sexual. Porque al final la verdadera soberanía, el soberano del vigor, de verdad es esa persona, ese hombre que es capaz de decidir a conciencia, esto quiere decir con conocimiento de causa, de qué implicaciones tiene cada una de esas decisiones que tomamos. Y para poder conquistar, para poder crear la vida que queremos crear fuera nuestro, lo primero que tenemos que hacer es ir dentro nuestro, muy abajo nuestro, a nuestra pelvis, a nuestro suelo pélvico, de hecho un poco más abajo, casi te diría que a tus pelotas, a tus huevos, y conectar con esa parte animal, con esa parte más instintiva, con esa parte que te permite, es que es tan simple como esto, esa parte que te permite poder crear vida. Si tú a través de esto que tienes aquí, que generas en tus testículos de manera constante, prácticamente durante toda la longitud de tu vida como hombre, es una sustancia que tiene el poder de crear vida. Si puede crear vida, puede crear cualquier cosa. Esta es un poquito la premisa que me apetece que te quedes hoy también. Entonces,
vamos a retroceder un poquito, vamos a ir más al principio, lo que te decía, de cuál es el entorno en el cual una persona, un hombre, y te hablo como hombre que está, digamos, que entiende del mundo corporativo porque es donde, bueno, donde he estado y donde estoy también. De alguna manera no me he ido de ese lugar, eh, pero me apetece mucho traer conciencia a este mundo, ¿vale? De no perdernos detrás de zanahorias, detrás de puestos de trabajo, detrás de determinados beneficios, detrás de determinados títulos que están muy bien, lo he dicho al principio y lo repito ahora, pero que no sean a costas de ti mismo, que no sean a costas de tu propia libertad, de tu propia soberanía. Para empezar a hablar del entorno, creo que lo primero, el primer concepto que me apetece que toquemos aquí tiene que ver con el tema de los ritmos circadianos, ¿no? Te decía al principio, somos un ser humano, somos un animal y como tal nos regimos por los impulsos que nos llegan del exterior en términos, perdón, de estímulos del medio ambiente. El ritmo circadiano, por resumirlo muy brevemente, es la capacidad que tiene nuestro cuerpo. De hecho, es un mecanismo que está programado de alguna manera en nuestro cerebro, que ante determinados estímulos, como ser la luz solar, la presencia o la ausencia de luz solar, se disparan distintos mecanismos. Ante la presencia de luz solar, el mensaje que nuestro animal, de vuelta estamos hablando del animal que está, ¿no?, debajo de esta conciencia desde donde nos estamos comunicando hoy tú y yo, eh, necesita activar. Entonces el cuerpo se disparan un montón de mecanismos fisiológicos que predisponen al cuerpo a activarse, a ir a que comience el día. Necesitamos movernos, necesitamos comer, necesitamos hacer, necesitamos construir cosas. Entonces el sol, salen los primeros rayos del sol, ¡pum! Y nuestro cerebro envía la información a través de impulsos eléctricos, a través de hormonas, o sea, neuroquímicos, un montón de mecanismos fisiológicos que se activan aquí para que tu cuerpo se active. Y ante la ausencia de la luz del sol, es exactamente lo mismo, es otro estímulo. La presencia de la luz solar es un estímulo, la ausencia es un estímulo también, ¿no? Cuando la luz azul, básicamente, que es la luz que viene del sol, desaparece, pues empiezan a activar otro tipo de mecanismos en nuestro cuerpo, como es la liberación de melatonina, que implica irnos a dormir, a descansar. Se disparan mecanismos de restauración, de descanso, donde el cuerpo también tiene un montón de mecanismos que necesitan limpiar todo aquello que hemos ido acumulando durante el día. Y esto es hablando básicamente de la luz solar y de cómo esto implica en los ritmos circadianos. ¿Y por qué traigo este punto aquí? ¿Y por qué eso es importante para alguien que trabaja en un entorno corporativo, en una compañía, en una oficina, sobre todo en un despacho? Pues porque en un despacho están plagado de trampas, por llamarlo de alguna manera esto. ¿Cuáles son las trampas? Pues básicamente son las luces blancas, las luces de los techos, las luces con la luz artificial que está constantemente de manera constante, como digo, todo el tiempo, iluminando el ambiente. Entonces, esto es el mensaje que le estás enviando inconscientemente a tu cerebro de que es el amanecer de alguna manera, que es de día. Entonces, el cuerpo está constantemente como preparándose para la actividad, constantemente preparándose para la actividad. Y no pasa nada si esto es a primera hora del día, pero si se te pillan las 4 de la tarde, las 6 de la tarde, las 8 de la noche, las 10 de la noche, y ese tipo de luces siguen siendo las luces que iluminan tu entorno, pues continúas enviándole a tu cuerpo el mensaje de que es de día todavía, que ha de activarse, que tiene que moverse. Y no queremos esto, no queremos esto. Entonces, aquí lo importante es que tengas la precaución de cada tanto, si trabajas en entornos de oficinas, cada tanto igual procures o asomarte a una ventana, idealmente no a través de un cristal, sino que abras la ventana y dejes que la luz del sol te entre. Y cuando me refiero a luz del sol, puede ser luz del sol más allá de si el día está nublado. Al final los rayos ultravioletas del sol pasan a través de las nubes también, o sea, no necesitamos tener el sol dorándonos la piel.
y te permitas estos pequeños baños solares, por llamarlo de una manera, que te ayudan a regular durante el día. Y a medida va avanzando el día y a medida va avanzando la tarde, pues comiences a protegerte de la luz azul. ¿Cómo nos protegemos de la luz azul? Nos protegemos de la luz azul a través de gafas de color rojo, de gafas de color amarillo, depende del momento del día. Puedes utilizar una tonalidad diferente para hacer un filtro diferente de la luz azul. Y luego cuando llegas a tu casa, un poco como lo tengo yo ahora, este vídeo lo estoy grabando ahora a prácticamente las 6 de la tarde, de un día de, todavía estamos en invierno aquí en Barcelona, pero cuando la luz del sol comienza, y lo puedes ver aquí por la ventana atrás mío, comienza a ponerse, pues pones iluminación roja. Iluminación roja, ¿por qué? Porque es una iluminación que dispara la producción de melatonina, porque es una luz que es al contrario de la luz azul que estamos hablando y la que asociamos con el sol, permite que el cuerpo comience a entrar en esos estados de más descanso, de empezar a activar ciertos mecanismos de reparación y te predispone de una manera excelente para cuando vas a la cama, pues te apoyas la cabeza en la almohada y es más fácil que te quedes dormido, más tranquilo. Evidentemente eso tiene un montón de connotaciones también en un entorno de trabajo donde hay estrés, ¿no? El estrés también es una variable que influye muchísimo aquí. Pero me apetece empezar poquito a poco y con una intervención concreta que para mí es la más práctica y la más efectiva y en mi vida personal ha sido la que más resultado me ha dado, perdón, que tiene que ver con limitar tu exposición a la luz azul, tal como estamos diciendo. El segundo bloque que me apetecería tocar aquí es la alimentación y cómo el tipo de comida que tienes disponible en un entorno de oficina, si eres una persona, no sé, a nivel directivo o ejecutivo en el cual tienes muchas reuniones y reuniones que de alguna manera están predispuestas para que sean más lujosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Donde ponemos canapés, donde ponemos pasta, sobre todo dulces, ¿no? Mini croissants, mini napolitanas, bueno, un montón de cosas que están perfectamente diseñadas para que sean como pequeños anzuelos en los cuales vas constantemente picando. Todo a base de harina y azúcar, básicamente. Claro, si este es el tipo de alimentación que tienes en una, dos, tres reuniones durante el día, más luego la comida al mediodía, igual es una comida que tienes que hacer sentado enfrente de un ordenador porque has de seguir haciendo correos, contestando correos o estando en reuniones o escuchando reuniones que a veces son simplemente que te ponen los auriculares y has de escuchar la reunión y no intervienes nada y ahí comes. Todo este tipo de alimentación, lejos de ayudarte a bajar la inflamación, todo lo contrario, te la incrementan, porque estás constantemente manteniendo tu cuerpo en una especie de montaña rusa de glucosa e insulina que no te permite realmente pensar con claridad, que no te permite tener el foco, que no te permite realmente ser eficiente. Al final, para mí la palabra aquí probablemente la más importante es la eficiencia. Entonces, si estás simplemente como un poco como un hámster pescando a ver dónde está este mini sándwich, este mini croissant y el café, te lo tomas encima también con azúcar, pues ya tienes la bomba perfecta para no tener claridad mental, más todo lo contrario, estar metido en una especie de nebulosa constante. Si esto que te estoy explicando, más allá de los detalles de qué comes o dejas de comer, pero la sensación te resuena, pues tenlo en cuenta, ¿no? En qué punto la soberanía, cuando hablamos de soberanía, es ser capaz tú de decidir y no que sea tu impulso el que decide por ti, de ser tú quien domina tu impulso y no tu impulso dominándote a ti. Y cuando hablamos de impulso, perfectamente hablamos también del impulso del comer, del hambre, que es un impulso animal. Entonces, si tú necesitas atender ese impulso cada vez que ves un croissant, una galleta de chocolate o lo que sea y necesitas ir a comerla y te cuentas, no, bueno, es una más, bueno, es una más, no es de extrañar que luego te mires al espejo y no sientas que tu cuerpo es el cuerpo que quieres tener. Y no solo por un tema físico, porque al final, o estético, que al final el tema estético personalmente es secundario, sino por un tema de cómo te sientes, de sensaciones en tu cuerpo, de bienestar. ¿Vale? Entonces aquí la píldora que me gustaría que te llevaras aquí es que al menos empieces a prestar atención qué tipo de comida te estás metiendo durante el día que estás en la oficina. Y si no estás en la oficina y estás en tu casa porque también trabajas desde casa, haces home office, pues lo tienes incluso en parte más fácil porque tú puedes controlar qué tipo de alimentación tienes disponible.
evita sobre todo harinas, evita sobre todo azúcares. Esto es lo básico, ¿vale? Luego podemos entrar en más macronutrientes, carbohidratos, grasas, proteínas, etcétera, pero no es la intención del vídeo. Y si te interesa, pues me escribes abajo en comentarios y te hago llegar cuál es la dieta que a mí más mejor me funciona, y eso sin problema, siempre en compartir lo que sea, y encantado de ayudar. Y luego vamos al tercer bloque, y probablemente el más importante de todos, que tiene que ver con el tema de los hábitos y la gestión de tu energía sexual. Y cuando hablamos de energía sexual, aquí estamos hablando de la energía que te decía al principio, que es la energía creadora de vida, ¿no? Esa energía, ese líquido preciado que fabricamos en nuestros testículos, y que de alguna manera crecemos en un entorno en el cual se nos impulsa y se nos motiva de alguna manera a que a la primera de cambio lo dejemos, eyaculemos, ¿no? Hay incluso hasta estudios científicos, entre comillas, digo científicos. También si te interesa entrar más en esta polémica, sin problemas, déjame un comentario y lo hablamos. Hay un estudio muy famoso que postula básicamente o argumenta y defiende que como hombres deberíamos eyacular como mínimo 21 veces al mes, ¿vale? O sea, prácticamente una vez cada día, día y medio. ¿Para qué? Para evitar contraer cáncer de próstata. Vale, esto no es la intención del vídeo hoy. Podemos entrar en otro vídeo muy en detalle en este estudio en concreto, que tiene muchos lugares por donde se puede contraargumentar, pero más allá de cualquier estudio, aquí lo importante, y es la invitación constante que hago en Soberanos del Vigor todo el tiempo, es que tú lo experimentes en tu propio cuerpo. Y me sorprendería mucho que encontráramos hombres aquí que dijeran que eyaculando cada día o cada día y medio o cada 2 días, si quieres, pueden sostener un nivel de claridad, de foco y sobre todo de creatividad alto. Sería muy sorpresivo realmente, y me gustaría mucho poder establecer contacto con este tipo de hombres, porque yo creo que serían más bien excepciones que no la regla, ¿vale? Pero la regla en general es que te pasa, o sea, cuando eyaculas no te dan ganas de irte a correr una maratón. Probablemente todo lo contrario, te dan ganas de desconectarte del mundo, de ir hacia adentro, de dormir, de descansar. Tu cuerpo necesita entrar en modo de recuperación, de volver a regenerar toda esa energía, toda esa fuerza creativa de vuelta que has expulsado al mundo, que has entregado al mundo. ¿Con qué fin? Con el fin último de crear vida, pero normalmente no es el punto donde acaba. Normalmente todo esto termina, sí, con suerte, en un preservativo o en un váter, ¿no? En un inodoro, y tirando de la cadena, y así es como nos tratamos. Al final estamos entregando lo más preciado que nuestro propio cuerpo como hombres produce ahí, al váter, ¿vale? Entonces, es muy importante, y antes de que me doy cuenta que me he desviado muy rápido en el afán y en la emoción que me suscita el tema de la energía sexual masculina, tener en cuenta los hábitos, ¿no? Decíamos hábitos y la energía sexual. Hábitos en cuanto al movimiento, hábitos en cuanto... Tú imaginas, si estás en una oficina y estás sentado, con suerte, 5 horas, probablemente 8 o a veces incluso hasta 10 horas, y estás todo el tiempo o la mayor parte del tiempo sentado o en tu escritorio o en una sala de reunión y en otra, pero todo el tiempo estás sentado, todo el tiempo estás en un modo sedentario, tu cuerpo se adormece. Somos máquinas, somos animales que necesitamos movernos, que toda esta energía de la que estoy hablando es energía que te lleva al movimiento, que te pone en acción. No hay nada más masculino que la acción, que el hacer, pero el hacer desde un lugar de conciencia, de un lugar de foco, de claridad, de saber exactamente hacia dónde estás yendo y por qué estás yendo hacia dónde estás yendo. Al final el tema de la dirección es terriblemente importante para el hombre. Es muy importante. Es muy difícil que encuentres un hombre en el mundo que se sienta satisfecho, feliz, si realmente no es él el que está en el asiento de conductor de su vida. ¿Vale? O sea, es así, es un hecho. Lo masculino tiene que ver con eso. Entonces es importante que toda esta energía de la que estamos hablando una y otra vez, esta energía que puede crear vida, no la desperdicies, que tú tomes conciencia de esto y no estés todo el tiempo
quitándotela de encima, no estés todo el tiempo no siendo capaz de retenerla en ti, de hacerte cargo de ella. Claro, implica mucho trabajo, implica un esfuerzo muy, muy grande, sobre todo de conciencia, más que físico, porque aquí no va de fuerza, sino va de poder, el ser capaz de retener esta energía. Y cuando hablo de retener, no estoy hablando de convertirte en una especie de monje célibe que, como retengo mi energía sexual, dejo de tener sexo. No, no estamos hablando en absoluto de eso, más todo lo contrario. De hecho, es mucho más placentero, muchísimo más placentero el sexo en el cual tú, de vuelta, te sientas en el asiento del conductor de tu impulso. Tú estás al dominio de tu impulso. Tú dominas tu impulso. Tu impulso eyaculatorio eres tú el que decide en qué momento sí y sobre todo en qué momento no. ¿Por qué? Porque eres absolutamente consciente de todo lo que implica, todo el coste que tiene para ti, para tu vida, para tu proyecto, para tu propósito, deshacerte de eso. Claro, llegados a este punto es fundamental entender también conectar, sobre todo no vamos a abrir aquí este melón hoy, pero conectar con el propósito, ¿no? O sea, ¿cuál es tu propósito? Está perfecto que si tu propósito es convertirte en el CEO de una gran corporación, que sea eso, está perfecto. El tema es que seas consciente, y de ahí la soberanía, seas absolutamente consciente de qué costes tiene eso para ti y qué te va a implicar, qué estás resignando, qué estás dejando de hacer por llegar a ese lugar. Y sobre todo que estás dejando de cuidar en ti, porque todo empieza por uno, empieza de la piel hacia adentro. Y entiendo que este comentario pueda suscitar más de una crítica a nivel de egocentrismo o similar, pero realmente si entiendes lo que estoy diciendo, te darás cuenta que no van por ahí, los tiros no van por ahí en ningún momento. Entonces, tratando de resumir muy brevemente el tema del tercer bloque del que estábamos hablando ahora, que tiene que ver con los hábitos y la gestión de tu energía sexual, es un poco tomar conciencia de cómo te estás relacionando en todo este contexto de hombre, de soldado corporativo, si quieres, y no es en absoluto la manera de decir esto es despotricando o despectivamente, en absoluto, es simplemente por definirlo de una manera, simplemente esa. Y está perfecto, de vuelta, no es una crítica hacia eso, está perfecto. Al final tiene un montón de ventajas trabajar en una compañía, en una organización, en cuanto a cosas que tienes por descontado, por empezar con una nómina, pero muchas otras también, ¿no? La invitación aquí es no a pelearnos con esto, sino a de alguna manera poner la conciencia y ser capaces de cuidarnos a nosotros mismos también y no pretender que como tengo determinada seguridad pues me relajo y me dejo ir. Porque, bueno, puedes hacerlo sin problema, pero tiene un coste. Sé consciente del coste. Todo tiene un coste, todo tiene un precio. Lo que haces y lo que no haces también. Todo tiene un coste. El coste de hacerlo y el coste de no hacerlo. Entonces, para resumir muy, muy brevemente este último y tercer y más importante pilar que tiene que ver con la energía sexual, la invitación es a que reflexiones si de alguna manera estás utilizando esta energía sexual, este placer, incluso las eyaculaciones como una manera de descarga literal y figurada del estrés, de alguna manera como un ansiolítico, ¿no? Como una cosa de no me cuesta sostener toda esta presión, me cuesta sostener todas las demandas constantes de mi jefe, de mi equipo, de mi compañía en general, del entorno, del mercado, de lo que sea, y entonces necesito escaparme, ¿no? Y necesito, pum, me masturbo para vaciarme, y en esta manera de vaciarme, pues siento que todo es más liviano. Simplemente pon el foco, pon la atención ahí y reflexiona. Si estás feliz haciéndolo, pues adelante. Aquí hay espacio para todo el mundo en este mundo en el que vivimos. Si no, estás aquí en el lugar que yo creo que es donde deberías estar, que es en Soberanos del Vigor. Aquí básicamente lo que hacemos es entrenarnos en el dominio de este impulso sexual, porque estoy convencido de mi propia experiencia de vida que cuando logras comenzar, ni siquiera necesitas conseguirlo al 100%, pero cuando logras comenzar a dominar este impulso, cuando logras comenzar a darte cuenta del poder que atesoras aquí abajo y empiezas tú a conciencia a decidir en qué momento decides ponerlo, dónde decides ponerlo, de qué manera decides ponerlo, descubres un poder enorme con el que puedes conquistar lo que sea que te propongas conquistar. Um,
Para ir cerrando el vídeo hoy, que no quiero hacerlo tampoco muy largo, voy a repasar muy brevemente los bloques que habíamos comentado. El primero es tener claro el tema de cómo te afectan los ritmos circadianos a tu cuerpo, a tu contenedor, a tu animal, ¿sí? Que es estos huesos y este cuerpo que tienes que la vida te ha dado. Entonces aquí me parece súper importante establecerte una rutina muy breve en la cual por la mañana te asegures despertarte. Lo ideal sería despertarte en el sentido de despertar el cuerpo que le venga la luz solar, ¿no? Lo ideal sería despertar un poco antes de que amanezca, incluso poder ver que la luz de los primeros rayos del sol entren por tus ojos. Esto por un lado. No lo hablamos, pero me parece importante hacerlo ahora, el tema de exponerte a la incomodidad, ¿no? Al sol, al calor y al frío, ¿no? Las duchas de agua fría por la mañana son una gran ayuda aquí. Podemos hablar más de esto, si te interesa, déjamelo en comentarios y lo abordaremos. Y luego, esto estando en tu casa, y luego cuando te vas al entorno de oficina, es importante poder moverte, es importante poder estar constantemente recordando a tu cuerpo que somos un cuerpo humano, que tenemos movimiento, que vinimos a respirar, a movernos, a estar en movimiento. Entonces te puedes levantar cada media hora, cada 20 minutos te levantas, haces reuniones en la medida de lo posible caminando por los pasillos, si la temática lo permite. Bueno, cuida tu cuerpo en cuanto a movimiento y también cuídalo en cuanto a alimentación. Cuídalo mucho en cuanto a qué tipo de alimentación le metes cuando estás en un entorno de oficina donde todo el tiempo pareciera que nos han puesto como trampas, por llamarlo de una manera. Entonces, si te sirve pensarlo así, pues piénsalo así y trata de superar las trampas en los croissants que te van poniendo en cada esquina del despacho. Pero bueno, sobre todo reduce el consumo drásticamente de harinas refinadas y de azúcar, sobre todo de azúcar. Deja de ponerle azúcar, la mayoría de las cosas traen azúcar. Si vas al súper y ves los ingredientes de los productos que compras, te sorprenderás de la cantidad de cosas que llevan azúcar. Y por último, lo más importante para mí es el tema de la gestión de tu energía sexual, que aquí es el lugar donde lo hacemos y para eso estamos aquí. Todo lo otro es importante y lo abordamos también, pero el foco, el trabajo, las herramientas y el acompañamiento en Soberanos del Vigor tiene que ver con la gestión de tu energía sexual a través de de infinidad de herramientas. Por ejemplo, una muy famosa y que seguramente si estás aquí has escuchado hablar de ella es la retención seminal. Sin embargo, no es la única. A través de la respiración, a través de ejercicios físicos, de contracción de tu suelo pélvico, de combinaciones de respiración con contracciones de suelo pélvico, con periodos de retención. Bueno, hay protocolos muy diferentes en función de lo que cada uno necesite, pues eso hacemos aquí en Soberanos del Vigor. Lo importante es que seas consciente, que conozcas que hay maneras de salir de donde estás. ¿Sí? El conocimiento es lo que realmente te dará libertad, porque ese conocimiento te llevará a poder tomar decisiones de manera soberana. Y ahí es donde te conviertes en un soberano del vigor, de tu fuerza, de tu poder. Sin más, te agradezco que te hayas quedado hasta este punto en el vídeo. Como ya lo sabes, y si no lo sabes te lo digo ahora, tengo una newsletter en la que cada día envío una reflexión. Te puedes suscribir en www.soberanosdelvigor.com. Y también, y no menos importante, tenemos una comunidad en WhatsApp de hombres que están con la conciencia y el foco puesto en aprender a dominar este poder que tienen ellos, a entrenarse en el dominio de este poder. Pues en esta comunidad, de manera bastante periódica, voy compartiendo propuestas, retos, ejercicios, meditaciones, bueno, diferentes cosas, y también es un espacio para que tú, como hombre, puedas expresarte en un entorno libre de censuras, libre de juicios, en la que hay muchos otros hombres que también les motiva y les mueve esta inquietud por dominar esta parte de su cuerpo. Pues ahí eres más que bienvenido. Cuando te inscribes a la newsletter también tienes el link para acceder a la comunidad de WhatsApp, y desde luego me encuentras en redes, tanto en Instagram como en TikTok y aquí en YouTube también. Tienes mucho contenido, y lo que sea que necesites y quieras, pues aquí estoy a tu disposición. Te envío un abrazo muy fuerte y estoy encantado de que estés por aquí. Vamos hablando.